Queridos amigos, llegamos al resumen el día viernes de preparación de la lección de escuela sabática. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos has cuidado durante la semana y hoy es el día de preparación para el sábado. Pedimos tu bendición para que nos acompañes en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, hay dos cosas que hoy podemos decir que se resumen la lección de esta semana. Dos lecciones. La primera lección: Dios busca al ser humano para establecer su pacto. Esa es la primera lección. En este caso, Dios busca un instrumento que está dispuesto a hacer una vasija en manos del alfarero. Ese instrumento es un hombre llamado Abraham. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, te llevaré a una tierra que tú no conoces, una tierra prometida. Y Dios busca a este hombre. Dios llama a este hombre porque Dios lo conoce. Dios dice que conozco a Abraham y sé que él va a guiar a su familia, a su casa, por mis leyes, por mi mandamiento, por mis ordenanzas. Sé que él guardará mi pacto. O sea que Dios busca a este instrumento, un instrumento imperfecto, un instrumento que iba a desarrollar su fe en su peregrinar, pero que Dios lo iba a ir perfeccionando de prueba en prueba hasta llegar a la victoria final. Pero Dios busca al ser humano. Así que Dios también nos está buscando a nosotros. Y en esa búsqueda Dios se presenta como el poderoso, como el que tiene vida en sí mismo, como el Dios de la creación, el Dios de la restauración, el Dios de la resurrección, el Dios que tiene vida y no depende de nadie para subsistir. El Dios que es poderoso, que todo lo puede. Y en ese llamado, pues Dios se presenta y Dios muestra las etapas del pacto. Dios busca a Abraham, Dios le da órdenes a Abraham y luego Dios le da una promesa a Abraham. Ahora viene entonces la segunda lección espiritual del resumen de esta semana. Es que Dios tiene un pacto para bendecir a la raza humana. O sea, este pacto que Dios establece con Abraham era para bendecir al mundo entero, para bendecir a todas las naciones, a todos los términos de la tierra. ¿Y en qué consiste este pacto finalmente? Este pacto consiste en que Dios por la fe justifica al pecador, que Dios por la fe justifica al ser humano por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Y todo aquel que confía en Cristo no se pierde, más tiene la vida eterna. Así que Dios busca al hombre, Dios interviene en un pacto, Dios revela las etapas del pacto, el pacto es condicional a la obediencia, hay obligaciones en este pacto, o sea, la obediencia, la fe y la obediencia son las obligaciones de este pacto. Tener fe en la palabra, obedecer las instrucciones y Dios va a cumplir su promesa. Finalmente, esta promesa es para bendecir al ser humano, es para bendecir a la raza humana, completamente a todo el ser humano. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos habla a nosotros en el libro de los Gálatas, capítulo número 5 y el versículo número 6. Gálatas capítulo 5, versículo número 6 nos dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol nos dice entonces que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene un efecto legal para la salvación. Es decir, la circuncisión, ¿verdad? Como hemos visto en la lección, era un símbolo que realmente representó aquel tiempo, ¿verdad? Una señal de un pacto, donde las personas, ¿verdad?, estaban sujetas a obedecer la ley de Dios para recibir entonces, ¿verdad?, las promesas de la justificación. Pero ahora, gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a esa sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz de Calvario, todavía nos seguimos salvando por la fe. Pero ahora, en respuesta al amor de Dios, entonces nosotros podemos obedecer las instrucciones de Cristo Jesús. Y ahora, gracias a la sangre de Cristo y a la misericordia de Cristo Jesús, como Dios nos ha llamado para que entremos en el pacto de su salvación, entonces ya nosotros, ¿verdad?, como dice el apóstol San Pablo, ya nosotros estamos ahora en una fe que obra no por obligación, sino una fe que obra por el amor.
el amor de Dios obrando en nuestra vida. Y eso es lo lindo del Evangelio, que Dios entra para decir aquí estoy, para manifestarse en nuestra vida y para obrar en nuestro corazón mediante la influencia del Espíritu Santo. Y todo esto gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En resumen, Dios se acerca al hombre y Dios muestra su pacto, el pacto de bendecirnos en la persona de Jesucristo, el justo por la fe justificado. Abraham creyó a Dios y Dios se lo cuenta por justicia. Pablo dice ahora, entonces, hermanos, es todo obra por el amor, porque Cristo ha entrado en nuestra vida y porque el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, la fe que nosotros tenemos obra por el amor de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que puedas tener un lindo día de preparación. Oramos. Querido Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, ayúdanos a que podamos obrar la fe por el amor que tú colocas en nuestro corazón. Que tú puedas transformar nuestra vida. Podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Podamos contemplar a Cristo Jesús. Entonces podamos ser moldeados por el poder de Cristo. La intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y que podamos estar contentos al saber que hemos entrado en este gran pacto que Dios tiene para nosotros, para ti, para tu familia y para esta humanidad, el pacto de la salvación. Que Dios te bendiga.